Determina el torque realizado por la fuerza de 50 newton de la figura respecto de los puntos A, B y C. Ya. Yo voy a comenzar haciendo con respecto al punto A. O sea, te está diciendo, imagina que ese es el lugar fijo, ese es el pivote. Entonces, acá tengo una fuerza aplicada que es perpendicular a mi distancia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar la distancia. Este es el brazo y tiene una medida de 6 metros. Ese es su tamaño. Y sé que la fuerza, que ya tiene un ángulo de 90 grados, se está aplicando justo en ese punto. Entonces, el torque con respecto al punto A va a ser igual a módulo 6 metros multiplicado por la fuerza, que vale en 50 newton. Aquí no descompongo nada porque ya es una fuerza perpendicular al brazo. Esta fuerza me haría girar el objeto de esta forma. Y eso es girar en sentido horario. Entonces, si es horario, acá le tengo que poner un menos. Y el brazo está en el eje X, la fuerza está en el eje Y, por tanto el torque tiene que estar en el eje Z. Entonces sería 6 por 50, 300, o sea, menos 300 newton metro en el eje Z tongo. Ese es el torque con respecto al punto A. ¿Cuánto vale ahora el torque con respecto al punto B? Este es el más sencillo porque se está aplicando en el pivote. Entonces el torque en el punto B es igual a 0. Otra forma de entenderlo es que en el punto B no tengo ningún brazo vector, o sea, el R vale 0. Y como el R se multiplica por la fuerza y el R vale 0, se me anula todo. Esa es otra forma de verlo. Ahora imaginemos que el torque está en el punto Z. Torque en el punto, en el punto C. Tengo que identificar el radio vector. Entonces sería desde el pivote hacia el lugar donde se aplica la fuerza. Ese es mi R. Y mi R vale 4 metros como módulo. Entonces reemplazo, sería, para calcular el módulo, sería 4 metros multiplicado por los 50 newton. Nuevamente no hay que descomponer nada porque esta fuerza sigue siendo, esta fuerza que está acá, sigue siendo perpendicular a mi radio vector. Entonces ahora me pregunto, ¿en qué eje está siendo aplicada el brazo? Bueno, en el eje X. La fuerza sigue estando en el eje Y, por tanto el torque sigue estando acá en el eje Z. Y esta fuerza aplicada con respecto al punto C hace que el objeto gire en sentido horario o antihorario. Pues bien, me doy cuenta que lo hace girar así, y eso es sentido antihorario, por tanto ese torque es positivo. Entonces ahora lo único que queda es hacer la multiplicación. El torque con respecto al punto C es igual a más 200 newton metro en el eje Z tongo. Y yo tengo el torque.